En la entrevista de esta semana, conozca de los servicios que brinda el Ministerio Público a través de la Dirección de Coordinación de Atención a la Víctima. Nuestra compañera Gladys Galeano conversó con las licenciadas Dionisia Quinzuy y Zulma Vargas Cabrera, psicóloga y trabajadora social, quienes hablan de estos servicios que se brindan a la ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Dionisia Quinn y la licenciada Zulma Vargas. Ellas son psicóloga y trabajadora social del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del Ministerio Público, con quienes vamos a platicar sobre la atención multidisciplinaria que se realiza desde las oficinas de atención a la víctima del Ministerio Público. Bienvenidas, licenciadas, a nuestro segmento La Entrevista. Gracias. Buenos días, gracias. Primeramente quisiéramos conocer sobre el servicio que se presta precisamente desde la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, para que nos pudieran comentar cuál es la función de estas oficinas. Bien. Las oficinas de atención a la víctima, en este caso, como hablamos de multidisciplinario, comprende el profesional de trabajo social, también la médica, también la psicóloga. Entonces, lo que se brinda desde los modelos de atención integral, que a nivel nacional tenemos 17, es en la forma como llega la víctima. Lo principal es atender desde la atención médica. En este caso, si la víctima pues, conlleva ya sea golpes o sangrado, depende. En este caso hablamos de delito sexual u otros de violencia contra la mujer. A partir de ahí, nosotros tenemos la ruta de atención a la víctima. En este caso, pues tenemos de las rutas ingresan pues las denuncias desde OAP, desde los modelos y también en los hospitales, porque nosotros también brindamos atención, se tiene agencia en los hospitales. Actualmente tenemos en 8 hospitales a nivel nacional, y a partir de ahí se brinda la atención primaria a las víctimas del delito. Bueno, realmente desde las oficinas es una parte multidisciplinaria, específicamente como lo decía la licenciada Dionisia, prácticamente de una forma especializada. Hay trabajadoras sociales, psicólogos y médicos, dependiendo de la circunstancia o del momento en que la víctima llega, ¿verdad?, para una atención primaria, es donde prácticamente se refiere la atención que necesita para esto mismo. Asimismo, en coordinación prácticamente con otras instituciones también, la Oficina de Atención a la Víctima trata la manera de darle esta atención urgente y referirla a donde realmente considera que debe ir la atención urgente. Y precisamente, licenciadas, quisiéramos conocer un poco más a detalle en qué momento se identifica qué tipo de atención necesita la víctima en los diferentes casos que recibe el Ministerio Público. Bueno, específicamente cuando la víctima llega al Ministerio Público, es la primera atención, pasa por OAP específicamente. Ahí OAP internamente hace prácticamente como la evaluación o referencia si necesita. Prácticamente, si es una violencia contra la mujer, la refiere directamente al MAI. En este caso, cuando es el modelo de atención integral. Pero en las oficinas de atención a la víctima, específicamente en los departamentos, o sea, pasa también directamente atención estas oficinas de atención permanente prácticamente, y es referida al modelo, a la OAB directamente, donde está una psicóloga, un auxiliar, y dependiendo de si necesita también la atención de la médica. Pero pasa primero a la oficina de atención permanente para que pueda ser referida internamente a donde necesita, o de manera urgente, prácticamente si es necesario trasladarla a un hospital, también se deriva de ahí. Como complemento, Leida, ¿cómo es que se detecta? A través también de las instituciones o organizaciones que nosotros desde el departamento también tenemos la instrucción 34 y 35/2005, en el sentido de que se hace la referencia a las víctimas. Entonces hay instituciones que nos refieren, como ya conocen, en este caso pues, las rutas, aparte de la ruta institucional que tenemos, se tiene rutas de la red de derivación local que coordina el Ministerio Público. A partir de ahí también nos refieren las víctimas. Licenciadas, en este caso también hablamos de una atención multidisciplinaria que se presta a través de las oficinas de atención a la víctima. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de atención multidisciplinaria?
Cuando hablamos de atención multidisciplinaria, como ya hemos mencionado, pues están los 3 profesionales, en este caso el fiscal, la psicóloga, la trabajo social, y si la víctima pues no habla el idioma español, también tenemos intérpretes a nivel nacional, entonces se complementa la atención para poder atender las necesidades a la víctima, en este caso pues para poder restablecer el hecho a cual fue vulnerado sus derechos. Y desde un punto de vista del expertise de cada profesional, también se da la atención, porque prácticamente el trabajo social, psicología y médicos son distintos prácticamente en su disciplina, en su profesión, entonces cada uno atiende y refiere y da prácticamente una atención diferenciada, en esta parte también de forma integral a la víctima. Perfecto, licenciada, definitivamente la atención que se presta a las víctimas es muy importante para el Ministerio Público y pues por ello es que se han identificado qué tipo de atención han necesitado en los casos diferentes. Quisiéramos platicar un poco sobre la atención psicológica en este caso. ¿Cómo identifican que la víctima necesita atención psicológica y cuál es el procedimiento a seguir en estos casos específicamente? Muy bien. Normalmente la víctima, si es el hecho es reciente, pues llega en estado de crisis. Entonces lo que de inmediato pues acá interviene la psicóloga para poder acompañarle y brindarle pues algunas terapias para poder minimizar esta crisis. Normalmente pues llega llorando, pues quiera o no, pues en nuestro proceso mental se repite el hecho, entonces con el ánimo de ir complementando, la psicóloga interviene. Cuando ya la víctima ya está estable, entonces ya se continúa con, en este caso, pues recibir el testimonio en conjunto, si es en modelo de atención integral, en conjunto con el personal fiscal. Ahora bien, licenciada, quisiéramos platicar también sobre el servicio que se presta por medio de trabajo social. ¿Cuál es el alcance que se tiene en este servicio que se presta a las víctimas en los casos que necesitan? Bueno, dentro del proceso penal, se da un seguimiento prácticamente a la víctima, ¿verdad? Porque la víctima llega con la primera atención cuando se da en las OABs o en los modelos de atención integral. Y entonces prácticamente dentro del proceso hay una parte donde la naturaleza del fiscal y la trabajadora social es donde prácticamente se da como esa parte de solicitud para hacer un estudio socioeconómico, donde prácticamente la trabajadora social o el profesional de trabajo social interviene en ese sentido para dar seguimiento, para conocer el contexto social y económico de la víctima por los hechos delictivos. En este caso, luego de las entrevistas que tiene que hacer, por ejemplo, la visita domiciliaria, la entrevista y la observación directamente dentro del contexto real de la víctima y de los hechos realmente que la víctima ha planteado. Entonces, en ese momento es para conocer esa parte y luego reconocer prácticamente dentro de ese seguimiento o dentro de ese informe que ella va a brindar para el proceso, es donde establecer prácticamente para una reparación digna, para conocer el daño al proyecto de vida, ¿verdad? En ese sentido, y los daños ocasionados realmente en materia económica o la afectación económica realmente que ha conllevado ese hecho delictivo al momento que la víctima se presenta a denunciar y que aporta prácticamente información valiosa para el proceso, para la reparación digna. Y ese es muy importante esta parte en los procesos penales, lograr la reparación digna a las víctimas. Licenciada, también quisiéramos conocer cómo es que se ha venido fortaleciendo el tema de atención a la víctima y precisamente en esta administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta, para que nos cuenten cómo se ha fortalecido este tema. Tenemos materiales que en este caso pues se ha revisado en conjunto con fiscales, psicólogos, trabajos sociales. En principio tenemos el derecho de las víctimas, que debe prevalecer desde que ingresa la víctima a la institución hasta, en este caso, pues depende en qué proceso va el caso, ¿verdad? También dentro de aquí hace un rato hablamos bien del estado de crisis a la víctima, tenemos herramientas tanto para el personal fiscal, para la psicóloga, trabajos sociales, de tener en este caso, pues utilizar las guías que nosotros tenemos, las técnicas, las rutas. Hablábamos hace un ratito sobre derechos de las víctimas, que en este caso pues, es este material y también lo tenemos en braille. Aquí llega la víctima, como acá en este caso pues, las víctimas con personas de discapacidad sufren de estos hechos, entonces ya los tenemos y de igual manera tenemos las guías
En este caso también tenemos las guías de protocolo de atención para emitir el informe psicológico, tanto de atención y tanto de evaluación para las víctimas del delito. También tenemos, nosotros como oficinas de atención a la víctima, actualmente tenemos la plataforma ayuda.gt, donde se registra las acciones victimológicas que realiza el profesional, tanto personal médico, psicológico, trabajo social. Esto también pues aumenta, o mejor dicho, se verifica y también automatizan los quehaceres de los profesionales, pero más que todo verificar si se atiende y si se refiere a las víctimas del delito desde esta plataforma. Contentos estamos, agradecemos este espacio a la doctora María Consuelo Porras, porque ella también en este caso, pues sin el apoyo de ella, la plataforma pues no estuviera tal como está ahorita. Esta es una manera para ampliar un poquito la plataforma Ayuda.gt. También nos permite registrar datos estadísticos de la atención a las víctimas, ¿verdad? Aquí aparece de manera diferenciada, aparecen las acciones que realiza cada profesional, tanto psicología, trabajo social y médico, donde cada uno ingresa prácticamente las atenciones que se le está brindando o con el seguimiento a la víctima. También tenemos el aporte de la red de derivación también, donde se deriva, que aquí también queda registrado, donde se deriva la víctima y también darle un seguimiento para conocer prácticamente cómo va evolucionando el proceso de atención que se le ha brindado en las redes a la víctima del hecho adictivo. También se cuenta también una fortaleza prácticamente que tenemos ahora en el mandato de la doctora María Consuelo Porras, es que también la guía del fiscal para la solicitud de informes, ¿verdad?, de protocolo para la elaboración de informes de trabajo social del Ministerio Público, prácticamente se está socializando en este año, porque el año pasado salió prácticamente emitido, que no teníamos un protocolo prácticamente de trabajo social. Entonces ahora ya contamos con un protocolo para darle una mejor atención a las víctimas del delito, ¿verdad?, y a víctimas colaterales. Esta parte nos permite prácticamente tener algo estructurado, mejor estructurado prácticamente del quehacer de trabajo social, para darle un seguimiento y que nos sirva en el proceso prácticamente penal, para emitir los informes ya con enfoque de género prácticamente y desde el enfoque victimológico para las víctimas del delito, y que tengan prácticamente resarcir sus derechos que fueron prácticamente dañados. En este sentido, esta es parte de los aportes también que se han dado en esta elaboración en el departamento de la guía. Tenemos también el protocolo de atención integral y lineamientos generales para la investigación en casos de personas con discapacidad. También es otro logro de parte del departamento también que se ha elaborado como un instrumento prácticamente para atender también a las víctimas o a las personas con discapacidad, ¿verdad?, para atenderlas acá de una manera diferenciada también, y que son parte de ese derecho que ellos requieren también en esta atención. También se cuenta en el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima con una trabajadora social, en este caso mi persona, que no contaba en años anteriores. Prácticamente me he integrado hace 4 meses al departamento para ver directamente la atención desde el enfoque de trabajo social y la atención a las víctimas, ¿verdad?, y víctimas colaterales. Muchas gracias, licenciadas, por la información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca sobre el servicio que se presta a las víctimas en el Ministerio Público. Recuerde que esta es una serie de entrevistas que estamos realizando sobre el servicio que presta el Ministerio Público desde las oficinas de atención a la víctima. Puede encontrarnos a través de nuestras redes sociales y los esperamos la próxima semana.